vidas. Te damos las gracias por la oportunidad que nos has permitido, Señor, de poder alabarte, de poder glorificar tu nombre, de poder darte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. En esta hermosa mañana, hoy que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor, hoy que nos congregamos el primer día de la semana para entregarte nuestras vidas, nuestros planes, nuestros pensamientos, todo, Señor, nuestro ser, te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, que tú permitas, Señor, ser nutridos por tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos hable en nuestras vidas, Señor, que a través de tu palabra nos corrija, nos exhorte, nos redarguya para prepararnos para toda buena obra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que pueden estar aquí presentes en esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Yo te pido que tú cuides a cada uno de ellos, Señor, que a lo mejor no pudo venir porque está pasando por alguna enfermedad, por alguna situación, Padre. Yo te pido que tú tengas cuidado de ellos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar en esta mañana. Y empezábamos leyendo este capítulo 1 acerca de Romanos. Hay que recordar que a partir del versículo 18 del capítulo 1 nos habla acerca de la humanidad alejada de Cristo. Una humanidad que no quiere saber nada de Dios, que vive literalmente todo lo que es pecado, que vive en adulterio, que vive en hurtos, en mentiras, en blasfemias, y no quieren saber nada de Dios. Pero a partir de este capítulo 2, versículo 1 en adelante, veíamos también otra clase de personas dentro de la misma humanidad. Pero estas personas trataban de justificarse, diciendo: es que yo no hago lo que ellos hacen. Es que yo no soy un borracho, es que yo no soy un adúltero, es que yo soy moral. Y vemos cómo el apóstol a Pablo toca también acerca de estas personas. Por eso empieza el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Aquella persona que dice ser buena, que dice ser moralmente, que no dice andar en pecado como las demás personas. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y vemos que a esta clase de personas el juicio sobre ellos es lamentable también, porque dicen ser buenos, pero vemos que dentro de su vida también están en pecado, están alejados de Cristo. Y eso estuvimos viendo 2 domingos acerca de estos versículos. Y luego llegamos al versículo 11, donde el apóstol Pablo nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso debemos de tener claro. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando hace referencia al mundo, hermanos, está haciendo a toda la humanidad. Dios está dispuesto a perdonar a la humanidad. No importa la situación de la humanidad. No importa si es muy pecador o poco pecador. Dios está dispuesto y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde ese punto de vista podemos ver que Dios ve por el bien de todos. Pero también desde el otro punto de vista es que Dios va a traer un juicio, Dios va a derramar su ira, no importando la clase social de las personas, no importando si es pobre o es rico, si es mexicano o es de otra nacionalidad. Todas aquellas personas que están alejadas de Él, todas aquellas personas que se rehusaron en poner su fe, en creer en Cristo, van a sufrir la ira de Dios. Y a este segundo punto que yo te he mencionado es lo que el contexto nos habla.
porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando el juicio de Dios, cuando la ira de Dios se manifieste, va a ser sobre todas aquellas personas, sobre la humanidad. Y veíamos unos versículos anteriores. Le damos gracias a Cristo porque a través de Cristo nosotros hemos sido justificados. Gracias a Cristo nosotros hemos sido salvados de la ira venidera de Dios. Esa ira que la encontramos en estos capítulos que hemos estado estudiando. Todo es gracias a Cristo, hermanos. Todo se lo debemos a Cristo. Si tú piensas que lo que tienes es gracias a tu esfuerzo, gracias a tu conocimiento, gracias a todo el tiempo que has invertido, estás equivocado. Todo es gracias a Dios que Él nos bendice. Todo lo malo, eso sí, no es gracias a Dios. Todo lo malo tú te lo has buscado con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, cuando quebrantamos lo que Dios nos ha mandado. Pero todo lo bueno en nuestras vidas viene de parte ¿de quién? De Dios. Y entonces aquí el apóstol Pablo en este versículo nos está diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ninguno de nosotros va a poder hacer palanca, como mencionamos los mexicanos. Oye, hazme palanca y paga mis papeles, o méteme en la fila, o ante Dios no. Y mira lo que dice este versículo 12. ¿Y por qué Pablo mencionaba en este versículo 11 acerca de que Dios no hace acepción de personas para con Dios? Porque dentro de la historia del pueblo de Israel, en el momento en el que Pablo estaba, algunos rabinos, que son maestros de la ley, enseñaban que Dios mostraba cierta parcialidad hacia los judíos. Los rabinos decían que Dios iba a juzgar a los gentiles de una manera muy contundente, muy fuerte, pero con los judíos iba a tener paciencia, iba a ser diferente. Pero todos los que están en pecado, por eso te decía hace rato, un pecado grave, un pecado pequeño, va a ser juzgado con la misma intensidad. ¿Sale? Pero le damos gracias a Dios porque nosotros hemos sido librados de esa ira. ¿Sale? Esto debería de motivarnos a llevar una vida más conforme a la palabra de Dios, porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha librado de esa ira. Y muchos cristianos a lo mejor pueden pensar, bueno, si Dios me ha librado de la ira, pues puedo llevarme una vida tranquila en esta vida, ¿no? Dándome ciertos lujos a mi carne, ciertas comodidades a mi carne, pero Dios va a tratar con todos nosotros. ¿Sale? Nosotros deberíamos de estar esforzándonos, sabiendo, entendiendo que hemos sido librados de la ira gracias a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros estamos agradecidos con Cristo? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Corresponderle a Cristo. Cuando yo estoy en pecado, no le puedo corresponder a Cristo. Cuando yo estoy haciendo su voluntad que nos ha dejado plasmada en su palabra, estoy correspondiendo a Cristo. ¿Sale? Esa es una manera de ver, de entender cómo tú y yo debemos de llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Y luego nos dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dos términos importantes. Todos los que sin ley han pecado van a ser juzgados. ¿Sale? Y por eso es que en el versículo anterior nos dice que Dios no hace acepción de personas. Porque yo no puedo justificarme, o la humanidad no puede justificarse y decir, es que yo no conozco la palabra de Dios. Cuando lleguen ante Dios y sean juzgados, ellos no pueden decir, es que yo no sabía que había una Biblia, que tú nos habías dejado tus consejos y tus enseñanzas. Dentro de los datos estadísticos que tenemos a nivel global, ¿sabes cuál es el primer libro más vendido? La Biblia. Después sigue la saga de Harry Potter.
Pero el primer libro más vendido a nivel mundial es la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el libro más leído a nivel mundial? La Biblia. ¿Sabes cuál es el libro que tiene más traducciones en diferentes lenguajes, idiomas? La palabra de Dios. Desde ese punto de vista, la palabra de Dios es conocida por gran parte del mundo. Entonces la humanidad no va a poder decir: es que yo no conocía la palabra de Dios. Esa es de una manera física. Luego también nos dice esta palabra, este versículo: todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora está hablando a esa humanidad que ha tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, que tiene una Biblia en su hogar, que la lee o que no la lee. Ese ya no es problema de Dios. Entonces, tanto aquellos que conocen la palabra de Dios como aquellos que no la conocen físicamente van a ser juzgados. Hay que recordar que estos versículos hacen más referencia a la humanidad sin Cristo, porque nosotros hemos sido librados de este juicio. ¿Sale? Y entonces podemos entender, y lo veíamos un poquito superficial el día miércoles con la enseñanza acerca de que Jesucristo ha venido ¿para qué? Para cumplir o abrogar la ley. Para cumplirla. ¿Y por qué el apóstol Pablo menciona el término la ley en estos versículos? Porque no hay excusa. ¿Sale? Pecado es pecado. Tenemos que llevar una vida conforme a la palabra de Dios, pero la ley tiene dos causantes en nuestras vidas. La ley fue puesta por Dios no para que la cumplamos, porque es imposible cumplirla, porque somos imperfectos. Pero la ley tiene dos causantes en nuestras vidas. El propósito de la ley es para esto. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Ponte de pie y vamos a darle lectura. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Puedes sentarte? Quiero corregir algo que dije. La ley, parte de la ley, Dios nos dejó la ley, y dije no para que la cumpliéramos, pero está mal dicha esa frase. No para que la cumpliéramos por nuestras propias fuerzas, ¿sale? Si yo por mis propias fuerzas, por mi propio mérito, por lo que yo soy, trato de cumplir la ley, no voy a poder cumplirla. Por eso parte, ahora sí, conforme a este versículo, conforme al versículo de Romanos capítulo 7, la ley se nos dio para que fuese para nuestra enseñanza y conociéramos qué es el pecado. ¿Sale? Esa es una parte del por qué Dios mandó la ley en el Antiguo Testamento y todavía lo tenemos y todavía es enseñanza para nosotros. Aquí cuando está hablando de ley, nosotros veíamos el día miércoles que Dios escogió al pueblo de Israel y le dio estatutos, mandamientos, decretos, enseñanzas. Estatutos de cómo adorar a Dios. ¿Quiénes podían llevar el sacrificio en el Antiguo Testamento? Solamente la descendencia de Leví, los sacerdotes. ¿Sale? Enseñanzas acerca de vestimenta, de comida, de limpieza. Decretos acerca de las fiestas solemnes. Y dio mandamientos en el monte Sinaí. De estos 4
estatutos, decretos, mandamientos, enseñanzas, Jesucristo hace referencia y las encontramos en el Nuevo Testamento. Siempre cuando hace mención a ley, hace referencia a, no a la forma de comer, no a la forma de vestir, no a la forma de limpiar nuestros instrumentos. Hace referencia a los mandamientos. ¿Sale? Entonces, en este versículo, cuando está hablando de ley, para que no nos confundamos, está haciendo referencia a estos mandamientos. ¿Sale? A los 10 mandamientos que encontramos en el monte Sinaí. Que los 4 primeros tienen que ver con amar a Dios, y los 6 restantes tienen con amar a nuestro prójimo, lo que Jesucristo nos resumió. Y te tengo otro dato interesante. Los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos mención de 9. Y los hermanos que vinieron el miércoles no pueden contestar porque ya lo sabemos. Pero no hace mención de un mandamiento en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese mandamiento que no se hace mención en el Nuevo Testamento? Gracias, Carmelita. El día de reposo. Sin embargo, Jesucristo nos dejó una lección acerca del día de reposo. Jesucristo es el Señor del día de reposo. ¿Qué representaba el día de reposo? Descanso. En Jesucristo tú y yo tenemos descanso. ¿Quién es nuestro día de reposo? Cristo. Entonces es algo bien interesante. Entonces vemos en Romanos capítulo 7, versículo 7, que la ley escrita en el monte Sinaí nos es una enseñanza para saber qué es pecado, qué no debemos de hacer. Y luego nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24, y te voy a invitar que cuando lo encuentres te pongas de pie. Gálatas capítulo 3, versículo 24, vamos a darle lectura todos juntos. Esta es otra de las cualidades, de las características por qué Dios estableció la ley, por qué Dios nos dio la ley en el monte Sinaí. Y estamos haciendo referencia a los mandamientos. Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Puedes tomar tu lugar. ¿Por qué fue escrita la ley? ¿Por qué nos fue enviada la ley? Para conocer el pecado, para que la ley fuera nuestro ayo. ¿Qué hace referencia el ayo? Lamento. El ayo es ocupado en los profetas menores, en Lamentaciones, en Jeremías, nuestros ayos, nuestros lamentos, porque reconocemos nuestra necesidad de alguien más para poder llevarnos a Dios. Entonces Gálatas nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro lamento, reconocer que necesitamos de alguien más en nuestras vidas para llevarnos a Dios, para ser buenos ante Dios. Y luego dice este versículo que nos lleva a Cristo para que nuestro fin sea la justificación por medio de la fe. ¿Sale? Entonces la ley se nos dio para conocer el pecado y para que nos llevara a Cristo. Y ahora sí, a través de Cristo ser justificados, pero no por medio de nuestras fuerzas, sino por medio de Cristo. Porque solamente en esta vida hubo una persona que cumplió la ley, que la pudo cumplir, que no vino a abrogarla ni vino a quitarle peso, sino vino a cumplirla. ¿Quién es esa persona? Cristo. Y ahora todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos justificados.
Por medio de Cristo nosotros hemos cumplido la ley. ¿Pero por medio de quién? De Cristo. Esto es algo bien interesante, porque cuando entendemos eso, entonces nuestro amor es más intenso por Cristo. Cuando entendemos eso, entonces recordamos los 10 mandamientos y nos esforzamos por cumplirlos, por guardarlos en Cristo. Volvemos a Romanos capítulo 2. Por eso es que ahora en este versículo 12, si le volvemos a dar lectura una vez más, nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Haciendo referencia a que si Cristo está en su vida, ellos pueden ser justificados. Pero si Cristo no está en sus vidas, aunque conozcan o no conozcan la ley física, van a perecer. Ahora vamos al versículo 13. Y esto es una exhortación para nuestras vidas. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dos cosas importantes de entender en este versículo. No importa si yo he conocido, he oído la ley, que la ley me hace ver mi pecado, me hace reconocer mi necesidad de Cristo. Pero si el mundo solamente es oidor, va a ser condenado. Porque si no quiere ser condenado, tiene que ser hacedor de la ley. Ahora aquí es donde entra para los creyentes. ¿Cómo somos hacedores de la ley? Primeramente, y lo hemos estado viendo los días miércoles, empezamos con las bienaventuranzas. Reconocer, aceptar, poner nuestra fe, creer en Cristo. Desde el momento que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, somos hacedores de la ley. Porque la función de la ley es que veamos nuestro pecado, que sepamos el pecado. Otra función de la ley es que nos lleve a Cristo. Y cuando somos hacedores de la ley, estamos yendo a Cristo. Ahora, la segunda parte que tú y yo debemos de estar trabajando, le damos gracias a Dios, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo, a excepción de ese pequeño que viene bajando la escalera. Ahora, como creyentes, debemos de esforzarnos por vivir las enseñanzas de Cristo, que Jesucristo la resumió. La ley y los profetas, también hay otro versículo que nos dice que el fin es Cristo. Entonces Jesucristo nos resumió todo lo que tú y yo debemos de hacer: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo. Son las dos cosas que tú y yo debemos de estar haciendo, ¿sale? Y debemos de estar esforzándonos. Ahora que ya está Cristo en nuestras vidas, ahora que conocemos sus enseñanzas, muchos creyentes nada más oyen las enseñanzas de Cristo, pero no las hacen. Yo en esta hermosa tarde ya te invito a que las oigamos, pero que seamos hacedores de esas enseñanzas, que practiquemos esas enseñanzas. Porque como iglesia, hace rato yo te comentaba acerca de estos proyectos que tenemos, porque a través de estos proyectos queremos glorificar a Dios, queremos honrar a Cristo, queremos ayudar a las personas, abriendo nuestra iglesia para poder dar alimento a los niños necesitados. Estamos viendo por ellos. Cuando abrimos nuestra iglesia y estamos dispuestos a dar servicio médico gratuito a las personas necesitadas, estamos amando a nuestros prójimos. Esas son las acciones que la iglesia tiene que hacer y que tú y yo estamos dispuestos en hacerlos. Por eso yo te pido, hermano, que a lo largo de estos días estemos orando por estos proyectos, que sean de bendición,
Que sea para la gloria y honra de Dios, que sea de bendición para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, pero también que sean de bendición y de salvación para las personas que necesitan de Cristo. Y así tú y yo estamos siendo hacedores de las enseñanzas de Cristo. Pobre de estas personas en el cual se nos habla en Romanos, que son solamente oidores y no hacedores. Por eso yo a lo largo de mis 26 años he escuchado a personas que no son creyentes y que me dicen, no, es que yo no soy cristiano, yo sí creo en Dios, trato de portarme lo bien que puedo, de esforzarme, y yo estoy bien con Dios. No necesito de Cristo en mi vida, yo estoy bien con Dios. La realidad es que Él va a sufrir de la ira, porque para que podamos estar bien con Dios, necesitamos a Cristo. He escuchado también a otras personas de otras religiones que dicen, es que yo estoy bien con María, yo estoy bien con los santos, y hacen a un lado a Cristo, ¿no? Es que mi intercesor es María, es que mi intercesor es esta persona, es que mi intercesor es mi mamá que acabó de morir, pero yo sé que está en el cielo y ella está intercediendo, cuidando por mí. Esa es una transgiversación a la realidad. Por eso es que el apóstol Pablo hace referencia a eso, porque los griegos, los romanos tenían muchos dioses. Y ellos decían, es que yo no necesito a tu Dios, yo tengo a mis dioses. Pero en esta hermosa tarde hemos aprendido algo bien importante. Para ser hacedores de la ley necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Sale? Luego, ¿qué más nos dice este versículo? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4, y les voy a invitar a que nos pongamos o se pongan de pie, vamos a darle lectura. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4, y te tengo una pregunta antes de leer este versículo. ¿Quiénes van a ser justificados? Conforme a este versículo 13. ¿Quiénes van a ser justificados? ¿Los oidores o los hacedores de la ley? Los hacedores de la ley, ¿sale? Ahora vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vámonos 2 capítulos adelante, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Puedes tomar tu lugar. Estos versículos que te acabo de dar nada más es para reafirmar que entendamos que somos hacedores de la ley cuando hemos creído en Cristo. ¿Sale? Gracias a Cristo la ley se puede cumplir en nuestras vidas, porque también Romanos nos dice que la ley es perfecta, pura y perfecta. ¿Sale? Entonces, en Cristo tú y yo somos hacedores de esta ley. En Cristo tú y yo somos justificados para poder ser llevados una vez más al Padre. Entonces, cuando yo te
si yo te vuelvo a hacer otra vez la pregunta, ¿quiénes serán justificados? Los hacedores de la ley. ¿Quiénes serán justificados? Los que han creído en Cristo. ¿Sale? Ahora vamos al versículo 14, ya estamos por terminar. Nos dice este versículo 14: por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es algo importante porque hemos visto hasta ahorita que la ley fue escrita. Tenemos la ley escrita en el monte Sinaí, pero antes de eso, la ley fue escrita en el corazón de toda la humanidad. Por eso es que Dios es tan impresionante en sabiduría, porque no solamente van a llegar a las personas ante Dios y decir: es que yo no conocía tu palabra, yo nunca tuve una Biblia, yo nunca pude comprar una, perdóname, Señor. Dios les va a decir: es que yo puse mi ley en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros sabíamos eso? ¿Cuántos sabíamos que la ley está escrita en nuestras vidas? Y eso es algo bien importante, porque hemos visto a lo largo de Romanos, de estos 2 capítulos, Dios se ha mostrado a la humanidad a través de su creación. Ahora, hasta este momento podemos entender que también Dios se ha mostrado a la humanidad a través de su palabra, a través de su ley, tanto de esa ley física, pero también de esa misma ley puesta en nuestros corazones. Y es lo que los teólogos hacen referencia, que es la conciencia. Por eso es que en este versículo, parte de este versículo 14 o 15 nos dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. La ley ya fue puesta en la humanidad, en sus corazones. Ahora, esa parte de nuestro organismo que es la conciencia, en saber si está bien o está mal, en si lo hago o no lo hago, es resultado gracias a que está la ley en nuestros corazones. Ahora, nuestros razonamientos, humanamente yo puedo decir: es que adulterar está bien, es parte de la vida, pero ya es mi razonamiento. O yo puedo decir: no, es que tengo que tener cuidado con eso porque no está bien, pero ya es mi razonamiento. Pero ya está la ley escrita, está la conciencia, y ahora está lo que yo voy a hacer, si lo hago o no lo hago. Tristemente, sabemos que hoy en nuestros días nuestra conciencia se ha corrompido a causa del pecado. Por eso es que el mundo está perdido, porque aunque la ley está escrita en sus corazones, la humanidad no quiere no quiere acceder a hacer la voluntad de Dios. Prefiere seguir en el pecado, seguir en maldad, seguir satisfaciendo su carne a través de sus razonamientos. Y hoy en día hay muchas ideologías. Yo, en parte de la universidad, pues muchas formas de pensar, de vivir, de hacer. Para los jóvenes de hoy, de nuestros días, pues tener relaciones antes del matrimonio es algo aceptable para ellos, entre otras muchas cosas, porque su conciencia ha sido quebrantada por causa del pecado. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de entender que estamos aquí para ayudar, pero antes de eso estamos aquí para nutrirnos, darnos fuerzas a nosotros mismos. ¿Sale? Que nuestra ideología no sea la que el mundo da, sino sea la que encontramos en la palabra de Dios. Por eso yo siempre les voy a invitar a que nos esforcemos a vivir una vida conforme a la que Cristo nos ha mandado. ¿Sale?
Vamos a tener una lucha interna, pero le damos gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Por eso yo en esta... Y vamos al libro de Éxodo, vamos a recordar que debemos de estar esforzándonos en estos mandamientos, en esta ley que fue escrita en el monte Sinaí, pero que ahora entendemos que también fue escrita ¿en dónde? En nuestros corazones, y que habla de amar a Dios y trata de amar a nuestro prójimo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, y vamos a darle lectura. Y tenemos que esforzarnos por vivir, porque estos mandamientos fueron tocados por Cristo, y tenemos que esforzarnos en guardar estos mandamientos. Yo sé que hay muchos cristianos que dicen: es que tenemos que vestirnos de una manera elegante y con traje. Y está bien si quieres hacerlo, pero primero tenemos que guardar estos mandamientos antes de vestirnos. Yo escucho muchos cristianos que dicen: es que no tenemos que comer puerco, no tenemos que comer ciertos alimentos. Yo te invito, si lo quieres hacer está bien, pero antes de eso tenemos que aprender a guardar estos mandamientos, porque estos mandamientos son los que nos enseñó Cristo. Y dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está delante de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Puedes tomar tu lugar. Estos 10 mandamientos son los que Jesucristo, y en el Nuevo Testamento se hace énfasis que tenemos que estar cuidando y guardando. Sabemos que esto es posible cumplirlos gracias a ¿quién? A Cristo en nuestras vidas, ¿sale? Y te vuelvo a tocar una vez más. Acuérdate del día de reposo. Jesucristo es nuestro día de reposo, ¿sale? Los judíos que no son cristianos hasta el día de hoy guardan el día sábado. Tú y yo debemos de guardar nuestras vidas en Cristo. Pero también quiero invitarte a que los domingos, que la iglesia en la historia se empezó a congregar el día domingo, porque fue el día en que Jesucristo resucitó, el primer día de la semana, como primicia de los días. Tú y yo los días domingos nuestra prioridad tiene que ser Dios. Dios, ¿sale? Ante todo, yo sé que tenemos una semana dura, tupida, pesada, pero el domingo es el día del Señor. Todos los días le pertenecen a Dios, pero tú y yo, en la historia, los primeros creyentes empezaron a congregar los días domingos. Y el domingo que sea tu prioridad absoluta
pasar tiempo aquí en la iglesia, tener un tiempo con los hermanos, tener un tiempo en comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración. Antes que el trabajo, antes que tengo que lavar mi ropa, antes que tengo que dormir unas cuantas horas más. Este día dediquémoslo a Dios. ¿Sale? Y ya vamos terminando. Entonces vemos que la ley fue escrita en nuestros corazones y que parte de este versículo 15 nos dice dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. También entendemos que la conciencia de la humanidad se ha corrompido. Por eso es que cuando venimos a Cristo, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón son transformados, porque de una conciencia rota, de una conciencia quebrantada a causa del pecado, nuestra conciencia es restaurada gracias a Cristo. Por eso es que la forma de vivir y la forma de pensar del mundo es diferente a la forma de pensar y de vivir del verdadero creyente. ¿Sale? Porque nuestra conciencia ha sido restaurada en Cristo. Y terminamos este último versículo. Dice el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tres cosas importantes que menciona el apóstol Pablo en este versículo 16. En el día en que Dios juzgará. Dios va a juzgar a la humanidad. Eso es un hecho. ¿Sale? Si la humanidad no cree en Dios, si la humanidad dice que Dios no existe, ese ya no es nuestra bronca. Pero sabemos que Dios va a juzgar a la humanidad por su pecado. Tú y yo hemos sido librados de ese juicio gracias a Cristo, pero ahora yo te invito a que esa sea nuestra motivación para hablarle a nuestros familiares. Si amas a tus familiares y no son cristianos, la forma de amarles es compartiéndoles el evangelio. Porque yo no quiero que ninguno de las personas que yo amo sufra el juicio de Dios. Entonces, eso es algo que nos debe de motivar a como iglesia hablar del evangelio, hablar de Cristo. Porque en ese día ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios, ni podrá tratar de justificarse. Todo aquel que no está en Cristo va a sufrir la ira de Dios. Segundo punto de este versículo 16, el apóstol Pablo nos dice: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los judíos en el tiempo de Pablo, los rabinos, creían en ese juicio, pero que solamente Dios el Padre iba a llevar ese juicio. Tú y yo nos queda claro que ese juicio lo va a hacer también Cristo. ¿Sale? Eso es algo bien interesante de tratar con las religiones que no creen en Jesucristo como Dios. Porque si no sabes, hay religiones que creen en Cristo solamente como un profeta, pero no creen que sea Dios. Y la última parte, Pablo en este versículo 16 termina con esta palabra: conforme a mi evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, la venida de Cristo, que Cristo vino, padeció por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y va a regresar a juzgar a la humanidad. Esto también es parte del evangelio. Dios es amor, pero también Dios va a traer su juicio sobre los pecadores, sobre aquellos que están en pecado. Porque también hay otras personas que dicen: no me hables del juicio de Dios, nada más háblame de amor, del amor de Dios en mi vida. Pero el amor de Dios también va a traer juicio, y esa es parte del evangelio que es tocado. El juicio de Dios sobre aquellos que se rehúsan a creer en Cristo.
Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar con una oración, con un canto, dándole las gracias a Dios porque nos ha rescatado de ese juicio. Yo, aunque nací en una cuna cristiana, pero antes, en mi niñez fui terrible, pero le doy gracias a Dios que me rescató. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está aquí, porque es la gracia de Cristo la que nos hace estar aquí, y debemos de estar agradecidos porque Él nos ha salvado. Entonces, también yo creo que antes de, ya el próximo domingo ya van a estar nuestras actividades para diciembre, ya viene la Navidad, Nochebuena, pero también vamos a tener un servicio de testimonios para que veamos cuán grande es Dios en nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde, pero yo te voy a pedir que le demos las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por rescatarnos, por darnos una nueva vida, y le pidamos fuerzas por llevar una vida en este largo tramo que tenemos de carrera, conforme a la voluntad que Cristo nos ha dejado en sus escrituras. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, gracias porque también estás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado del juicio. Gracias, Padre, porque tú nos has amado y nos has enviado a Cristo, y te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias por el cambio que has traído a nuestras vidas. Gracias por limpiarnos nuestra mente, nuestro corazón. Gracias por poner tu ley en nuestro corazón, y eso es lo que nos hace buscar y depender de Cristo, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que tú toques nuestros corazones y podamos darte las gracias por lo bueno, por lo misericordioso que has sido en nuestras vidas. Dice tu evangelio, en el evangelio de Juan, que nosotros te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por entrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por guiarnos a Cristo. Ahora en esta hermosa tarde también te pedimos fuerzas, te pedimos ánimo para poder terminar, Señor, estos meses de este año, Señor, 2022. Ayúdanos a reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Danos la fuerza para poder seguir adelante. Danos la gracia para poder seguir adelante, Señor, en estos proyectos que vamos a iniciar, en estos proyectos que tenemos, Señor. Bendícenos. Hágase tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a honrar el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Ayúdanos a honrar, Señor, todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestras acciones, con buenos frutos dignos de arrepentimiento, viviendo una vida conforme a tu palabra, siendo hacedores de tu palabra, siendo hacedores de esta ley por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Padre. Te doy a ti la gloria, la honra, el honor, el poder, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Sigue dándonos las fuerzas para poder seguir adelante. Ayúdanos a recordarnos cada día, cada segundo en nuestras vidas, que todo lo bueno viene de ti, Señor. Que todo lo que tenemos es gracias a ti, Padre. Gracias por habernos amado. Queremos ser testimonio para nuestras familias, para nuestra iglesia, para aquellas personas que están necesitadas de ti. Queremos ser testimonios para ellos, Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.